Hola, hola amigos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre historia de la iglesia. La historia de la iglesia es importante que cada uno de nosotros podamos de alguna forma tener conocimiento, ya que cuando nosotros aprendemos historia, cuando nosotros vemos atrás la vida de hombres, de mujeres, de la iglesia cristiana en distintos lugares, aprendemos sin duda alguna de la obra del Espíritu Santo a través de los años. Recordemos que quien preside la iglesia no es nada más ni nada menos que Dios mismo por medio de la persona del Espíritu Santo. Por lo mismo, cuando nosotros de alguna forma rechazamos la historia de la iglesia, estamos rechazando la obra de Dios en la vida de muchos hermanos a lo largo de los siglos. Y es menester que nosotros, como hijos de Dios, como estudiantes de la Escritura, pero por sobre todo como personas que viven y tienen una comunión íntima con Dios, podamos también conocer cómo, la forma en la cual Dios se reveló, se manifestó en la vida de cada creyente en el pasado también. Es por eso que el llamado para nosotros en esta época es revisar, echar mano atrás y ver esta nube de testigos que también nos describe Hebreos capítulo 12, la cual en este momento no se encuentra con nosotros, pero también es parte de la iglesia invisible de Dios. Ellos ya están con nuestro Señor y nosotros estamos acá. Por eso es que también tenemos el privilegio de poder ver sus vidas y también aprender de ellos, aprender de sus aciertos, aprender de sus errores. Porque finalmente cada uno de nosotros, habiendo sido salvados, estamos en una condición de pecado. Y eso evidentemente nos va a llevar a equivocarnos, a errar. Y eso no es distinto a lo que le ocurrió a muchos hermanos nuestros en la antigüedad. Vemos hombres importantes que contribuyeron de gran manera al quehacer de la iglesia, pero también vemos grandes errores que también cometieron. Casos emblemáticos como los de Lutero, Calvino, que son muy reconocidos por toda su labor, pero también muy criticados por la forma en la cual se dirigían a sus detractores en el caso de Lutero y en el caso de Calvino por aquel fatídico episodio con Miguel Serveto. Bueno, finalmente en esta oportunidad quiero hablarles de un padre de la iglesia, denominado así. Este corresponde a la época entre el 35 y el 107 después de Cristo. Y este personaje importante dentro de la historia de la iglesia se llama Ignacio de Antioquía, porque él finalmente fue un obispo de Antioquía de Siria, que se encontraba al norte de Jerusalén. Es importante ver que Ignacio fue considerado, tuvo vital importancia en su época. Incluso Policarpo, quien era discípulo del mismo apóstol Juan, dice que, y voy a leer literalmente las palabras de él, dice que las epístolas de Ignacio son beneficiosas para todos, ya que dan fe, paciencia y edificación. Sus mismos contemporáneos reconocían la obra de este obispo de Antioquía. Según Eusebio, el historiador de la iglesia, Ignacio fue el segundo obispo de Antioquía, luego del mismísimo apóstol Pedro. Orígenes, también otro apologista, dice que fue el primero. Y Juan Crisóstomo, quien era antioqueño, dijo que Ignacio fue consagrado obispo de las manos de los mismísimos Pedro y Pablo, aunque en realidad esto no tiene evidencia. Sin embargo, al ver que tantos hombres de renombre de la antigüedad se dirigen a él o tratan de alguna forma de avalar su obispado, vemos que esto es importante porque nos muestra que Ignacio tuvo gran relevancia en la historia de la patrística. Él se hizo destacar sobre todo por su amor por la martirización. Él deseaba ser martirizado con todo su corazón y eso llama notablemente la atención. Él dice en una epístola a los romanos que escribió, dice que el fuego y la cruz, las luchas con las fieras, el desgarramiento de los huesos, la mutilación de los miembros, el aplastamiento de todo mi cuerpo y los tormentos de parte del diablo vengan sobre mí, si tan solo puedo alcanzar a Jesucristo. Esto sin duda nos describe a un hombre lleno de pasión,
quien finalmente terminó siendo martirizado en el anfiteatro de Flavio. Y también es importante ver que el denuedo de este hombre era producto de lo que pensaba. Él escribió 7 cartas mientras fue llevado a Roma, donde finalmente murió. Y en esos 7 epístolas podemos de alguna forma conocer qué era lo que pensaba él. Él combatía distintos frentes. De hecho, en esas 7 epístolas se ve la lucha que él tenía con los herejes. En primer lugar, tenía un ataque por parte de los judaizantes. Y estos judaizantes no hacían otra cosa que ver a Jesús y presentarlo como un maestro judío. Pero por otra parte, tenía otra lucha con el docetismo, los cuales negaban la encarnación de Cristo. Entonces, lo que hace Ignacio es de alguna manera postular que estas herejías pueden ser rebatidas, pueden ser contrarrestadas tan solo con la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y es por eso que también se conoce a Ignacio, porque él fue el primer hombre en utilizar el término Iglesia Católica, haciendo alusión a la Iglesia Universal de Cristo que estaba en todo lugar y que se había expandido poco a poco en aquel entonces. Ahora, otra cosa importante que podemos aprender de Ignacio es su cosmovisión sobre la administración o los servicios de la iglesia. Para Ignacio, el término obispo no significaba lo que nos muestra el Nuevo Testamento tan solo. El hecho de un superintendente, una persona que está a cargo, supervisando y guiando a los demás. Sino para Ignacio, los obispos, los diáconos, los presbíteros tenían un rol mucho más importante. Quiero citar lo siguiente que dice él en su epístola a Esmirna. Dice: seguid todos al obispo como a Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Respetad a los diáconos como mandamiento de Dios. Que no se haga sin el obispo nada de lo que atañe a la iglesia. Considerad solo legítima la Eucaristía, que sea presidida por el obispo o a quien él mismo encargue. Donde aparezca el obispo, esté allí la multitud congregada. Lo mismo que donde esté Cristo Jesús. Allí está la Iglesia Católica. No es lícito ni bautizar ni celebrar el ágape prescindiendo del obispo. Lo agradable a Dios es lo que aquél pruebe, a fin de que todo lo que se haga sea seguro y legítimo. Sin duda él tenía una alta estima del cargo de obispo y lo eleva. Y eso también se tradujo en el transcurso del tiempo en que surgió la imagen del obispo metropolitano, que no tan solo era el pastor de una iglesia, sino también pastor de pastores de una zona determinada. También él habla algo parecido sobre los otros servicios de la iglesia, como los presbíteros, y también sobre los diáconos. Él dice algo como esto: se debe atender al obispo, quien preside como representante de Dios o de Jesucristo. Los presbíteros formarían parte del Senado apostólico y los diáconos se hacen cargo de los servicios de Cristo. Sin embargo, el más importante de sus postulados sobre el gobierno de la iglesia tiene que ver con la importancia del obispo en su epístola a los Trales. Dice: la distancia entre el obispo y el presbítero responde a la separación entre Dios y los apóstoles. Así que estaba muy claro que él tenía una concepción monárquica de la iglesia. Finalmente, luego de escribir estas 7 epístolas en trayecto hacia Roma, él es muerto, entregado, y los leones finalmente le despedazan, y podemos ver su pasión reflejada en estos escritos. Sin duda un hombre muy importante de Dios, un hombre que fue relevante para su época, tanto que sus mismos pares lo reconocen. Pero por cierto, un hombre que estaba dispuesto a terminar de padecer en su cuerpo, al igual que el apóstol Pablo, lo que faltó padecer a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aprendamos de estos hombres, aprendamos de su corazón, de su entrega, de su valentía, quien no escatimó mientras estaba siendo llevado a la muerte, preocuparse de estos lugares, de estas ciudades como Trales, Esmirna. Finalmente rescatamos de Ignacio de Antioquía un baluarte de la fe cristiana. Nos vemos en la próxima oportunidad.